Vamos a Revelación 3. Revelación 3 y versículo 1. Y la Biblia dice, eso es el Señor Jesucristo hablando a Juan, y el Señor le dice, y escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de la dispensación de la gracia. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de las dispensaciones, siguiendo con la dispensación de la gracia, específicamente el misterio, como la minucia, es decir, lo que pasó durante esta dispensación, y el malogro, las cosas negativas que resultaron por las acciones de algunos hombres. Y ya vimos todos las submedidas de tiempo que estaban en Revelación 2. Hablamos de Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Y ya hoy vamos a hablar de todos en Revelación 3. Y en lugar de ser una clase de historia de la iglesia que va a tomar un montón de tiempo, vamos a solamente enfocar en lo que Jesús dijo y aplicarlo a cosas que puedes ver en la historia cuando lo aplicas espiritualmente, para que podamos terminar esto hoy. Entonces, sabiendo eso, nota que ya leímos a Jesús hablando a Sardis, y espiritualmente eso refería al tiempo del renacimiento cuando lo miras en historia. Usando años mundiales sería 5.258 hasta 5.505, entonces 247 años. Si quieres ver eso en años de después de Cristo, cambia ese 5 en el principio a un 1. Entonces 1258 hasta 1505 después de Cristo. Es por ahí, no es exactamente eso, pero para darte una idea. Y como dice, Jesús dice en versículo 1 que Él conoce sus obras, pero nota que Él dice que tienen nombre, que viven y están muertos. Eso es muy raro, ¿no? Pero lo que vimos en Revelación 2 es que había iglesias que Jesús había dicho que esas iglesias tenían su nombre. Aquí esta iglesia no tiene su nombre, tiene nombre. ¿Sí ve la diferencia? Es decir, no realmente representan a Él. Es como si fuera que la iglesia propia es básicamente muerto generalmente. No hay tanta gente que son salvos en su medida de tiempo. Con esa idea, vamos al versículo 4, hablando de la minucia. Versículo 4. Empero tienes unos pocos nombres aún en Sardis, que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Y eso está diciendo que sí, la mayoría son muertos, pero hay algunos, pocos, que sí conocen a Él, que tienen sus vestidos blancos, que son dignos, porque creyeron en el Señor Jesucristo. Ejemplos incluyen para ese tiempo hermano Wycliffe y hermano Hus, si sabes un poco de la historia. Entonces Jesús dice en versículo 2, Revelación 3 y versículo 2, sé vigilante y corrobora las cosas que restan, que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y parece que en este tiempo del renacimiento, como dice el mundo, había un renacimiento en cosas de racionalismo, de filosofía, pero estaban evitando la Santa Biblia, estaban evitando las cosas de Dios. Y había algunos pocos como Wycliffe y Hus que entendieron esas cosas, pero dieron cuenta que la Biblia realmente enseña eso.
Y más que todo enseña que tienes que renacer, que tienes que conocer a Cristo. Eso es el verdadero renacimiento. Entonces, pocos vivos espiritualmente en Sardis. Y gloria a Dios que él reconoce eso y él lo ve. Wycliffe era muy importante para la historia de la Santa Biblia, hermanos. Si estás hablando de la Biblia en inglés o en 1865 en español, Wycliffe era muy importante asegurando que esa línea seguirá. Hasta que cuando él estaba ahí muriendo, él oraba que el rey de Inglaterra se da cuenta de algunas cosas, y eso pasó. Y hermano Hus era como el principio de un movimiento que se volvió de ser los protestantes. Era por Hus. Y ellos dos ahí en academia, en otros lugares ahí afuera en el común predicando el evangelio. Diciendo a la gente que tienen que regresar a las cosas de Dios. Tienen que dejar de buscar obras que son muertas. Tratar de ser perfectos y no solamente buenos en su camino con Dios. Entonces, Sardis no tiene tanto que es bueno. Pero como siempre, cuando estás comenzando, hay un renacimiento, un comienzo de regresar a lo bueno. No vas a comenzar muy bueno. Vas a tener algunas cosas correctas y muchas cosas incorrectas. Y la pregunta es, en el paso del tiempo, la iglesia de Dios espiritualmente va a crecer en la fe y tratar de mejorarse. Esa es la pregunta. Y tristemente había pelea contra eso en la academia. Por ejemplo, hablando del malogro, ya vimos que tiene nombre esta iglesia y viven, pero son muertos. ¿Cómo puedes vivir y estar muerto? Vives físicamente, estás muerto espiritualmente. Y hoy en día hay un hombre muy famoso que se llama Tomás Aquino. ¿Cómo se llama? Aquinas en inglés. Muy famoso filósofo, aparentemente un cristiano y cosas así. Era realmente un católico fuerte. Okay. Pero este hombre tiene un nombre hasta hoy en día. Sus enseñanzas afectan a bautistas del sur hoy en día. Su nombre creció, pero es el nombre de Jesús. ¿Sí ve? Tiene nombre, dice el Señor, pero no tiene su nombre. Y este señor Aquinas o Aquino, él enseñó una doctrina que se llama ateísmo clásico, entre comillas, refinado, diciendo que estaba siguiendo a Justin y todos ellos y refinando lo que enseñaron para hacer una teología sistemática acerca de esas creencias. Okay. Y eso es básicamente lo que dice el teísmo clásico, que todo lo que lees de Dios en la Santa Biblia, acerca de Dios teniendo relaciones con hombres y hablando con ellos y todo eso es metáfora. No es posible conocer a Dios personalmente. Eso es lo que enseña. Y hoy en día hay cristianos que dicen que son renacidos, que creen eso y no ven una contradicción. Dicen que tienen una relación personal con Dios, pero eso es una metáfora, es analógico, no es realmente eso, porque si Dios había relacionado contigo, Él no es perfecto. Y eso no puede ser. ¿Sí, verdad? Hay doctrinas, por ejemplo, que Dios no puede sentir emociones. Eso sale de esta teología sistemática de Aquinas. Que Dios no tiene emociones, Dios es amor. ¿Cómo así? ¿Sí, verdad? Pero créeme, esta iglesia tiene nombre y sigue afectando especialmente a los eruditos hoy en día. Okay. Hay alguna cosa buena con él, pero la mayoría no es. Especialmente según lo que cree acerca de Dios. ¿Qué cosa decir, no? Que no realmente relacionas con Dios, que Dios no podía crearte directamente. Hay muchas cosas muy raras con esa doctrina. Verso de Sardis. Gracias a Dios que sí, la iglesia no se quedó siendo bebé, para decirlo así espiritualmente, sino creció. Y entramos aquí a Filadelfia,
es decir, la reformación, si miras en la historia. El intervalo de reformación se llama. De 5505 hasta 5815, 310 años. De algunos se van dando cuenta que no pueden seguir las cosas viejas, no pueden seguir solamente lo que dice la Iglesia Católica o Ortodoxa o lo que sea. Tienen que regresar a la Biblia. Y era por hermanos como Wycliffe y Hus levantando la Biblia y mostrando que no están siguiendo lo que dice. Vamos a Revelación 3 y versículo 7. Nota lo que el Señor dice aquí acerca de la minucia de ese su medida de tiempo. Y escribe el ángel de la iglesia que está en Filadelfia: el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra ninguno abre, dice estas cosas. Nota que con Sardis, Jesús está diciendo que yo tengo los 7 espíritus de Dios. Yo tengo las 7 estrellas que son las iglesias, dice él. Pero está diciendo a la iglesia que la mayoría de ellos son muertos, como no tienen Espíritu Santo y no son parte de su iglesia. Aquí él dice que él es santo, verdadero, como la iglesia dio cuenta de eso. Tienen la llave de David, la llave de todo esta Santa Biblia. Si él abre algo, no puede cerrarlo. Si él cierra, no puede abrirlo. Eso es como el arca. Fue Dios que cerró ese arca, fue él que lo abrió. Entonces nota lo que Jesús usa. Versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí, te he dado una puerta abierta delante de ti, y ninguno la puede cerrar, porque tú tienes una poquita de potencia, y has guardado mi palabra. Eso se clave ahí. Y no has negado mi nombre, dice el Señor. Versículo 10. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre todo el universo mundo, para probar los que moran en la tierra. Y Dios dice que Él va a abrir cosas por ellos porque tienen un poco de potencia, porque saben que tienen que buscar a Dios y su palabra para tener el poder de hacer cualquier cosa. Y Él abre cosas para ellos. Y fue durante el tiempo de la reformación que ya ves a hermanos ahí haciendo misiones en diferentes partes del mundo, abriendo la palabra a todo el mundo para que todos puedan escuchar la palabra de Dios. Okay. Y son protegidos, no entran en esa hora de tentación que vamos a ver muy pronto. Pues ya vamos a hablar de eso. Ejemplos de hermanos así. Tenía los anabautistas que se llamaron los reformadores radicales, para comparar a los otros, pero eran creyentes de la Biblia. Ellos eran los más creyentes que todos. Y uno muy famoso se llama Hubmaier, lee de él. Cuando lees lo que él había escrito es como leyendo a un hermano hoy en día, es una bendición. Muy fuerte en la fe, este Hubmaier. Muchos de ellos murieron, fueron no asesinados, pero fueron matados como eran brujos y cosas así, estos hermanos. Y solamente estaban predicando la verdad acerca de Dios, el Evangelio, que estaban contra esos sistemas religiosos, que estaban mezclando con el gobierno, todo eso. Como nosotros hoy en día. Anabautistas, ¿por qué? Ana significa como hacer otra vez. Y muchos sabían quién eran los anabautistas porque ellos bautizaron en público. Y para el mundo, que estaban bautizando gente cuando eran bebés, eso era otro bautismo. ¿Sí? Anabautiza, bautizar otra vez, rebautizar. Pero ya sabemos que no es así. Renacieron y después querían ser bautizados según la Santa Biblia. Eso fue lo que pasó. Eso es donde sale ese nombre. También tiene hombres como Luther, con su 95 tesis que él había hecho ahí encima de la Iglesia Católica, tratando de reformarlo. Él quería tratar de cambiarlo por adentro. Los anabautistas dijeron que debemos salir de ahí. Es como llegan los protestantes y los bautistas, que son separados de todos. ¿Sí ve la diferencia? Hay una separación. Pero Luther sí, él hablaba mucho contra la Iglesia Católica y él realmente creyó
el Evangelio de Cristo, gloria a Dios, pero él tenía muchas cosas incorrectas también. Pero él realmente vivió para Dios según lo que él sabía, gloria a Dios por eso. Los peregrinos que son muy famosos, que llegaron aquí, desde Inglaterra a Estados Unidos. Ellos eran parte de ese tiempo de formación, llevando las creencias correctas del Evangelio, viviendo para Dios en conversación a los antiguos americanos aquí en Estados Unidos. Y comenzando todo eso. Era en este tiempo, porque Dios abrió la puerta y nadie podía cerrarlo. Ellos dieron cuenta que esta gente era bendecida de Dios. Preguntas cuánto, él lo dice. Él va a decirte todo eso, que dio cuenta que esa gente conocieron el gran espíritu y cosas así. Y también los bautistas que salen de todo esto. Entonces, si eres un bautista independiente, tú sigues esta línea de hermanos. Si no eres un bautista independiente, ya moviste un poco más a los reformados en sus creencias para algunas cosas. Que tienes concilios y grupos y tratas de unir en lugar de decir Jesús, pastor, ancianos, obispos, diáconos, la iglesia. Eso es como debe ser. Independiente, autónomo. Seguimos la Biblia. Y ya. Y la Santa Biblia tenía tanta importancia para cada grupo. Los peregrinos llevaron un Rey Jaime, el libro Rey Jaime, a los Estados Unidos. También otras Biblias de Ginebra, pero tenían el Rey Jaime. Por una diferencia, los bautistas levantaron el Rey Jaime. Luther, él había hecho una Biblia que ya algunos de Alemania creen que es la Biblia en alemán. Yo no sé, yo no puedo leer ni saber alemán, yo no puedo juzgar eso. Es algo entre Dios y ellos, pero qué bendición. Los anabautistas predicando con todo lo que tenían en ese tiempo. Eran de Suiza, si me acuerdo bien. Es de este linaje de personas que sale la Biblia en español. Y aquí, hermanos, tengo algo que se llama el Octapla de Español, la que tiene una colección de algunos diferentes Biblias mostrando como esa progresión hasta el 65. Y muchas de las Biblias que están aquí salieron durante el tiempo de la Reformación porque tenían poca potencia y habían guardado su palabra y no han negado el nombre de Jesús. Nota, mi nombre, dice él. No negaron el nombre de Jesús. No es como Sardis que tenía nombre, pero no el nombre de Dios. Algo muy bueno para tener si tienes interés en todos estos estudios. Pero como ves aquí, hay un montón hay octapla, hay 8 versiones de la Biblia ahí. Y puedes ver esa progresión en el Nuevo Testamento desde el Encinas a 1543 después de Cristo, y después el Pineda a 1556. La Reina, 1569, que fue hecho de Casiodoro de Reina. La Valera, 1602, Reina Valera, ¿dónde sale eso? ¿Sí ven? Y había un Skill versión y después la versión de Mora y Prat, que es el 65 que creemos que es la Biblia hoy en día. La revisión perfecta de 1602. Que si no sabía, este tiene el Antiguo Testamento, este de Reina no. Fue juntado y perfeccionado hasta aquí. Tanto como el Rey Jaime tiene versiones, 1611, 1769, etcétera, etcétera. En este tiempo. Entonces, después de esta submedida de tiempo, si encuentras una Biblia después de este tiempo, va a ser afectado de la hora de tentación, si crees lo espiritual. Si ves, Dios dijo que va a proteger esta submedida de Filadelfia, ningún otro. Y eso es porque muchos creyentes de la Biblia entienden esa doctrina y dicen que eso es una razón de no seguir vidas después de esa submedida. Es lo que dicen ellos. Now, ¿qué es esa hora de tentación en Revelación 3 y versículo 10?
yo diría espiritualmente que es un regreso a esos sistemas de iglesia-estado. Un regreso a Balaam y Jezabel, como vimos en Revelación 2. Un regreso a sistemas que combinan los dos. Por ejemplo, Luther predicó la verdad, pero después sus creencias se volvió a ser, de ese hombre, se volvió a ser una máquina, como dicen algunos. Es decir, luteranismo salió de eso. Había un movimiento de eso. Y después de tiempo, se volvió una máquina con el gobierno de Alemania, y ya el luteranismo es la religión sistemática de Alemania. Gobierno y religión mezclando. Y ya se volvió un monumento. Esas cosas de Luther son como un monumento para la gente hoy en día. Muchos de ellos no creen como Luther. Tienes que encontrar a luteranos que siguen a las creencias muy conservativas para ver algunos que tienen el evangelio hoy en día. Y no son tan comunes. Tanto como bautistas independientes no son tan comunes. Existen, pero es muy duro encontrarlos. Y eso es básicamente todo lo que tienen correcto, es solamente el evangelio. Gloria a Dios por eso, pero eso es el resultado, esa progresión de dejando las cosas de Dios y siguiendo las tentaciones del enemigo. Okay. Regresando a Balaam y Jezabel espiritualmente. Y eso pasó con los rezos también. Hay menonitas, hay diferentes grupos hoy en día que salen históricamente de este tiempo de Filadelfia, pero no realmente viven como la gente de Filadelfia. No creen como ellos, completamente. Algunos sí, algunos creen como Luther y por eso son amilenialistas, eso es incorrecto. Deben creer como los anabautistas. Sí, ¿verdad? Y cristiano, yo voy a decirte que sí, estamos hoy en día viviendo en la última submedida que vamos a ver, pero tú debes tratar de vivir según los hermanos en Filadelfia o según los hermanos en Esmirna, porque esas dos iglesias no recibieron ninguna cosa negativa de Dios, realmente. Ese malogro que había leído no afectaba a la iglesia, es algo que llegó después de ellos. ¿Sí, no tenían malogro ellos mismos. Y Esmirna fue el malogro, era el mundo les mataron, eran mártires. Siguiendo, vamos a Revelación 3 y versículo 14. Revelación 3 y versículo 14. Entonces Sardis era un renacimiento porque básicamente la iglesia era muerto. Y Filadelfia había una reformación con hermanos ya levantados y dando cuenta que lo que estaban siguiendo antes era oscuridad y tinieblas del enemigo. Pero ya llegamos a la Odisea, que representa el tiempo de apostasía. El tiempo de apostasía. Y yo tengo aquí a 5815 año mundial hasta 6026. Y eso es 2011 años. Y por eso digo que no puedes comparar esto exactamente a los calendarios de la historia, porque no cuadra exactamente. Pero si lo hace, vas a decir que esto llega a 2026. Si crees que es así, es exacto. Qué cosa, ¿no? Okay. Y hay un problema con eso. Pero eso es otro estudio. 211 años de la Odisea. ¿Qué pasó con ellos? La minucia. Revelación 3 y versículo 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Entonces, nota esto. Las otras iglesias dice, por ejemplo, Revelación 3 y versículo 1. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis. Versículo 7. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia. Okay. Nota que cada iglesia está en un lugar. O refiere a un lugar. Pero aquí Jesús dice
y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. No, él no quiere decir que la iglesia de la Odisea o que está en la Odisea, no dice eso. Él refiere a las personas. ¿Por qué? Es como no son juntados muy bien, ¿cierto? Ok, siguiendo. Esas cosas dice el amén. Amén se refiere que deja que sea así, que sea. Jesús diciendo que yo soy Él que dice que es, como si fuera que se olvidaron quién es Él, que dice que es. ¿Okay? El testigo fiel y verdadero, el amén, cuando dices amén después de una oración, estás testificando que es verdadero lo que dice, lo que ya había orado, y quieres hacerlo y seguirlo de una manera fiel. ¿Sí ve? Estás testificando de su corazón que crees que eso es verdad. ¿Por qué Jesús está diciendo esto a ellos? Tome eso en mente. El principio de la creación de Dios, como si fueran que olvidaron que Él es el creador. No, yo sé que los testigos de Jehová dicen que eso significa que Jesús era la primera criatura que fue creada de Dios, pero no significa eso. Él es el principio de la creación de Dios. No el principio de la creación o la primera criatura, estás asumiendo eso. ¿Sí? ¿Cómo lees? Siempre Jesús dice eso. ¿Cómo lees? Eso importa. 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o hirviente. Y la verdad, hermanos, que la Odisea es muy separado, y hay algunos hermanos que son fríos o calientes, pero la mayoría, como dice Jesús, no son así. Entonces Él está esperando que lleguen a eso. No son así, tanto que no se juntan bien, y Él tiene que referir a ellos como un grupo de personas y no un grupo conectado a una ubicación, como no son parte de su cuerpo como deben ser. Esta es la iglesia en Noblesville. Yo no creo que Dios me refiere así como la iglesia de los noblesvilleanos o algo así. Pero esto aplica a mi tiempo, ¿no? Vivimos aquí en esa submedida de la Odisea. Ya. Entonces eso aplica hoy en día. ¿Qué significa ser frío? Pues yo hice una prédica recién y tiene que ver con siendo fiel. Un fiel mensajero de las cosas de Dios, siendo constante. No dejando que el mundo te afecta y te mueves con cada viento de doctrina. Estás viviendo para Dios. Constante. No cambias, eres templado con eso. Y caliente, muy activo con las cosas de Dios. Y hay muchos hermanos que conocen a Cristo y comienzan así caliente, tienen mucho celo, pero no tanta sabiduría, pero quieren vivir para Dios. Y Dios le gusta eso. Él puede recoger un cristiano que es caliente para Él y poner un poco de frío para que lo reduce y lo mantiene en control, y empaca y concentra ese calor adentro de ellos para que viven para siempre para Él. Como, no sé, un motor que controla el ciclo de fuego y todo eso, y energía, y lo mantiene y lo controla y lo empuja. Eso pasó conmigo. No espero que yo soy hirviente aquí y por eso sigo yendo para Dios afuera. Y si eres así, no tienes que decir a nadie que eres un hombre de Dios. Ya saben que tú no puedes escapar. Que, ¿cómo estás? ¿Qué estaba haciendo este mes? Oh, me fui a la iglesia, yo fui a predicar. ¿Sí ven? Y ahí estás siendo frío. Eres fiel mensajero de las cosas de Dios. Pero eso es como eres siempre. Eso es su constante. Eres un nuevo hombre. Y Jesús dice a esta iglesia, Él prefiere que ellos serían fríos o hirvientes viviendo para Él. Tanto como hermano Larkin, o Scofield, o hermano Ruckman, o para los hermanos en español, hermano McCarley, que encontró este libro y mostró a muchos que esto era, según su creencia, la palabra de Dios. Y lo había enseñado a otros hermanos. Y hasta hoy en día hay hermanos que creen eso, como yo, Pastor Carvalho en Colombia,
hermano Vicente Larue, un misionero, Felipe Robinson, hay muchos. Pero fue en parte por ese hermano dando cuenta de eso y enseñándolo. ¿Sí, tanto como enseñó a Larkin. Larkin aprendió ¿qué? Él vio las dispensaciones y había organizado todo sistemáticamente. Dispensacionalismo, lo que estamos viendo hoy en día, es la única teología sistemática que es basado en la Biblia 100%. Es bibliología, realmente. ¿Sí, esto es su sistemático cristiano, si quieres uno. Acerca de toda la historia de la iglesia hasta que llegas a escatología, que vamos a ver en el próximo estudio con el tiempo de angustia de Jacob. Ya llegamos por fin al presente. Todo lo que estábamos hablando era el pasado. ¿Sí, Scofield refinó las cosas de Larkin. Larkin, él usaba a Rey Jaime, pero también a veces usaba otro libro que fue afectado de gente que siguieron la influencia del enemigo, la conspiración del enemigo para seguir otros manuscritos, y él siguió una Biblia de ellos. Okay. Una Biblia de Westcott and Hort que se llama el RSV, y él citó eso a veces, pero no era necesario. Scofield aprendió de él y lo ponía en una manera que la gente común podía recibirlo más fácilmente. Que Larkin, él hizo muchas cosas, dibujos, muy detallista, una bendición, pero es mucho. Lo admito, es mucho. Scofield lo organizó y él agregó a eso este concepto de viendo el fracaso del hombre, el malogro del hombre en cada dispensación, para que veas que Dios hizo todo bien, los hombres no escucharon. Eso es un agrego muy fuerte. Ruckman, aprendiendo de otros hermanos que habían dado muchas cosas buenas acerca del dispensacionalismo, agregando, pero él empujó mucho la Santa Biblia en inglés y en otros lenguajes. Él pensó que, por ejemplo, la Biblia de Luther era la Biblia en alemán porque él podía leerlo. Él no estaba contra ese concepto de en 1865 siendo la Santa Biblia en español. Él no podía confirmarlo. Él no habla español, no podía confirmarlo. Pero él dio cuenta con el Rey Jaime que doctrinalmente no hay argumento contra eso. Eso es lo que la Biblia enseña. Por eso siempre digo a la gente, no necesitas saber nada de manuscritos. Si realmente crees de los dones del Espíritu Santo y das cuenta cómo Dios trabajó durante toda esta historia de la iglesia, vas a ver claramente que sí hay una Biblia en inglés y puede ser que haya una Biblia en otro lenguaje, otro idioma, otra lengua, como dice la Biblia. Porque hay un don para eso. La pregunta es, ¿a dónde está? La pregunta no es si existe, es ¿a dónde está? No, solamente puede ser un libro y ya. Ruckman no creyó eso. Pero no debemos seguir a Ruckman. Y hay hermanos que aprendieron de Ruckman y piensan que están siendo más puros creyendo así. Y hay otros que siguen a Ruckman que dicen que van a seguir como Ruckman. Con ese asunto a lo menos. Y era muy fuerte con dispensacionalismo hasta que hay hermanos que creen que hay 8, en parte por él. Pero él no era tan fijo en eso, pero hay otros hermanos que lo empujaron a decir que el tiempo de angustia de Jacob es otra dispensación. Entonces, para que veas a dónde sale todo eso, hermanos. Como ya hablábamos en la introducción, depende cómo ves las dispensaciones, pero realmente las dispensaciones son muy flujos. Hay solamente 4 que son directamente en la Santa Biblia. ¿Sí, verdad? Y uno divides 1 en 4 para llegar al 7. Adán hasta Moisés. Mucho, well, quién sabe. Si crees que la promesa es dicha directamente, vas a caer 5, pero y Mercadle, el señor de dispensaciones, era estudiante de Ruckman, aprendió de Larkin y todos ellos. Es una bendición tener toda esta
enseñanza y comentarios de esos hermanos para que podamos aprender y desarrollar y mejorar esa doctrina y hacer más. Y McCarley hizo eso, pero más que todo te mostró que hay una Biblia en español, que fue escrito durante, ¿cuándo? El tiempo de Filadelfia. Que si hablas después de Cristo, si hablas en ese calendario, Filadelfia termina en 1881, entonces 65. ¿Sí? Entonces qué bendición, porque por hermanos como esos que eran fríos y calientes por su fe, eran fieles y activos para Dios, ellos afectaron a muchos otros hermanos a hacer lo mismo. Pero tristemente esos otros hermanos, después de conociendo hombres así, se movieron a movimientos y máquinas y monumentos mucho más rápido que lo que pasó en Filadelfia. Porque gente busca eso, quieren sistemas, quieren sentir que saben todo, que tiene que ser organizado así, en lugar de aceptar todo lo que Dios dio para organizar. Él te explicó, una iglesia con un obispo, y eso es todo. La escuela de Pablo y Timoteo. Eso está bien. Pero no tenemos que hacer algo que sigue para siempre. Si haces eso, en el tiempo va a poner más maluco. Eso es lo que va a pasar. Y eso nos lleva al malogro de la Odisea. Y la mayoría de cristiandad y cristianismo. Los que dicen que son cristianos y no son, y los que son salvos, siguen este malogro, están viviendo en eso. Versículo 16. Mas porque eres tibio, y no frío ni hirviente, yo te vomitaré de mi boca. ¿Cómo así? Señor, tú no quieres tener tiempo con ellos. Sí. Él no quiere que hablen su palabra. Lo vomitan. No tiene buen sabor. ¿Sí ven? ¿Cómo hueles? ¿Cómo sabes para Dios? ¿Eres sal o eres sal que es podrido? Tiene que escupir eso. ¿Sí ven? Hay sal que ayuda a la tierra, pero hay veces que usa sal para destruir la tierra y ese sal no es bueno. Sal que preserva, otro sal que destruye. Y ese sal que destruye no tiene buen sabor. Más que escupido. 17. Porque tú dices, yo soy rico y soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Wow. Entonces el Señor hablando a esas sectas y cultos hoy en día que tienen toda la plata, esos los mormones, cientólogos, testigos de Jehová, que son ruselitas, es lo que son, siguen el ruselismo. Piensan que tienen todo, que son ricos, tienen plata, y parece que no tienen nada, según Jesús. Los evangélicos, entre comillas, muchos de ellos les gustan sus cosas contemporáneas, tienen mucha plata y enfocan eso en cosas de la iglesia y tener un Starbucks adentro de la iglesia y cosas así. Piensan que tienen todo, pero Jesús dice que son miserables, son pobres, son ciegos, son desnudos. No van a tener tantos galardones en el tribunal de Cristo. ¿Por qué? 18. Yo te aconsejo. El Señor diciendo, vea, voy a darte consejo porque soy el consolador. Es lo que hago. Voy a darte consejo. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego. Busca fe de Dios. Busca la fe de Dios. Eso es lo que es, ¿no? Su fe se ser probado como oro refinado. Lo que dijo Pedro, ¿no? Dios dice, busca mi fe. ¿Qué es la fe de Dios? Aquí. La fe de Dios es la Santa Biblia, ¿no? Luego la fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Cierto?
Fe es que la sustancia de cosas esperadas, la demostración de cosas que no se ve. Es esto. Entonces dice, busca mi libro. Como no lo tienen. Pero está aquí. ¿Por qué no lo tienen? Porque no hablaron con él. Pero les gusta parecer como viven para él. Son tibios. Como estaba predicando en esos días, son como Humpty Dumpty, sentados en la pared, tienen un pie en el mundo y un pie con la cosa de Dios, y están ahí, esperando para que se caen, haciendo un movimiento así. ¿A Dios no le gusta eso? 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego para que seas hecho rico. Que Jesús dice que va a bendecir a los pobres para que va a ser parte del pueblo de Dios y van a ser ricos. Es mejor ser pobre financieramente para ser rico espiritualmente. Pero también puedes tener los dos. Si buscas a Dios y das cuenta que eres pobre de corazón, eres pobre en espíritu, y necesitas a Dios no importando sus finanzas, su situación. Siguiendo, dice ahí, y vestiduras blancas para que seas vestido, y que la vergüenza de su desnudez no se descubra. Y eso se refiere, esas vestiduras blancas se refiere a la justicia, las justificaciones de los santos, según revelación. Entonces para los, entre comillas, cristianos que no son salvos, ellos necesitan la salud. Y para los evangélicos, espero que son salvos, básicamente no tienen tanta vestidura, están muy desnudos en frente de Dios. Eso es lo que parece. Y Él quiere que pones más justicia en su vida, que vives para Él. Él no quiere que tiene que descubrir su desnudez cuando llegas al tribunal y mostrarte para que tienes vergüenza, que perdiste casi todo de Él porque no viviste según su palabra, como Él te había dicho. Hiciste su cristianismo según su querer, después se conoce de personalmente. Y gloria a Dios que le conoció. Pero esta iglesia es tan como separado que Él tiene que hablar con individuos. Porque vas a encontrar iglesias hoy en día que tienen personas que son salvos y otros que no en la misma iglesia. Esto es común en estos días. Y Jesús dice, vea, ponete ropa blanca. ¿Por qué no tienes mi justicia? Renace. Puede ser porque no recibiste el evangelio de Cristo. Que tienes que arrepentir hacia Dios por lo que eres un pecador. Sin esperanza aparte de Jesús. Y por eso confías en la muerte del Señor Jesucristo, cuando Él murió por sus pecados. Y confías en la verdad que Él fue sepultado 3 días, pero resucitó físicamente, probando que es Dios manifestado en la carne. Y el único que puede salvarte del pecado y de la muerte, porque Él tenía victoria contra los dos. Y Él quiere darte esa victoria, pues solamente recibiéndole como su Señor y Salvador. ¿Sí, ¿eres salvo? ¿Conoces a Cristo personalmente? ¿O estás jugando en la religión? Siguiendo. Y unge tus ojos con colirio para que veas, porque son ciegos y necesitan algo para sacar toda esa arena que está ahí adentro de su ojo para que se lo abran y pueden ver. ¿Qué es ese colirio? Para abrir sus ojos. ¿Quién te da la chispa de entender la santa vida, Espíritu Santo? Sí, también puede decir que ese agua es la palabra de Dios, pero Dios quiere que usted camina y eres como ríos corrientes, agua corriente que sale de ti porque estás lleno del Espíritu Santo. Pero eso comienza con limpiando sus ojos. El ojo es el alma. Límpialo para que tú puedes ver y llenarse de Dios, tener más del Espíritu Santo en su vida. Porque sin el Espíritu Santo Él no puede revelarte la palabra para que lo entiendas. Entonces nota que el malogro de la Odisea es inmensa. Hay muchos cristianos
en iglesias cristianas que no tienen la fe de Dios, no tienen su justicia, ni el Espíritu Santo ahí, tienen otra cosa. Por eso no tienen la vida y no entienden nada. Pero doy gracias a Dios que sí, hay algunos que son fríos y calientes en la fe, que son fieles y activos, buscando las cosas de Dios, tratando de conocerle más. Tú puedes ser esa persona hoy en día. Tú puedes ser uno en esta iglesia de la Odisea. Tú puedes ser una persona que no sigue la apostasía. Gloria a Dios. Eso solamente comienza como con Daniel, con un propósito en su corazón de buscar y vivir para Él. Y Él te mostrará el camino. Gloria a Dios por eso. Y hay muchos versículos famosos ahí, pero vamos a terminar aquí. Entonces, para concluir, vamos a Revelación 4. Revelación 4 y versículo 1. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, la cual dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Y aquí Juan comienza viendo el futuro. Entonces lo que vamos a ver para la última submedida de esta dispensación de la gracia es el tiempo de la angustia de Jacob, que nos lleva a la segunda venida. Vamos a mirarlo muy brevemente y a lo menos ver que hay 4 relatos en esta submedida que te muestra todo lo que pasó durante la 7ª semana de Daniel, según mi creencia, es decir, esos 7 años de la tribulación, el tiempo de la angustia de Jacob. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros todas estas cosas acerca de la dispensación de la gracia. Y ayuda a nosotros a aprender de estos hermanos y lo que pasó durante la historia de la iglesia. Y especialmente ayuda a nosotros a examinar nuestro camino contigo según la iglesia de los laodicenses, para que podamos ver si somos fríos, calientes o solamente tibios. Y ayuda a nosotros a reconocer eso de verdad, para que podamos buscarte para mejorarnos, hacer la corrección, o buscarte para que podamos seguir viviendo en esa manera. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos en la vida, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.